Traigo un video y vamos a hablar sobre los problemas de... Vamos a hablar sobre los problemas de los dobles. ¿Qué son los dobles? Es lo siguiente. ¿A qué me refiero yo cuando te menciono de los dobles? A una doble personalidad tuya, ¿sí? Casi más o menos como Bob Esponja, cuando Bob Esponja se multiplica en varios Bob Esponjas, en varios muñequitos, para hacer varias acciones. ¿A qué voy con esto? Muchas veces nosotros pretendemos fingir ser algo, pretendemos conocer de un determinado tema cuando ni siquiera lo ponemos en práctica, ni siquiera lo accionamos, ¿sí? ¿A qué voy con esto, por ejemplo? Aquí voy a hablarles sobre el famoso miedo con conocimiento y el miedo con desconocimiento. ¿Qué son estos dos términos? El miedo con desconocimiento es la acción, por ejemplo, invento. Tú tienes miedo ¿a qué? A hablar con tal persona. ¿Ya? ¿Cómo vendría que aplicarse el miedo con desconocimiento? Es cuando, por ejemplo, tienes miedo de hablar a tal persona porque en efecto en tu interior no tienes las herramientas necesarias para poder hablar con esa persona. No, es decir, no tienes idea, no sabes nada. Y el miedo con conocimiento es lo siguiente. Es cuando, por ejemplo, en el mismo caso, tú tienes miedo de hablar con tal persona, ¿ya? Pero en realidad tú tienes un conocimiento. Tú sabes cómo poder hacer, solo que tú no sales de eso porque en realidad tienes un gran ego adentro tuyo que no te permite crecer, que no te permite soltarte, que no te permite ser tú mismo, porque tenemos un ego. Todos los seres humanos tenemos un ego en alguna parte y desde el ego hay que trabajarlo porque el ego no es bueno, el ego mata, el ego no nos deja ser nosotros mismos, no nos deja soltarnos. Entonces, en el miedo con conocimiento ocurre eso. Tú no te lanzas por un ego, por ejemplo, a no ser rechazado por tal persona, pero sabes cómo poder hacerlo. ¿Y qué hacemos luego nosotros con esos conocimientos que en realidad tenemos, pero no nos lanzamos? Utilizamos dobles. ¿A qué voy con dobles? Por ejemplo, me invento, hay gente que, por ejemplo, pasa consumiendo bastante contenido de habilidades sociales, ese tipo de videos, un montón en YouTube. Hay hoy en día... Porque en efecto, gracias a las redes sociales no hay habilidades sociales, hay personas que aprenden de YouTube, se ven podcasts, leen libros, y a la larga no aplican nada. ¿Sí? No aplican nada, se llenan de miedos, porque hay ese ego adentro que te dice de que no, ¿para qué lo vas a hacer? Si igual te van a rechazar. Entonces hay esa voz adentro que no nos permite soltar, pero en nuestro interior bien que queremos hacerlo, pero no lo hacemos. Y aquí venimos, por ejemplo, te voy a contar una experiencia mía que me pasaba hace unos 2 años más o menos, lo que yo hacía. Y yo cuando recién prácticamente entré en este mundo, yo me dedicaba a consumir bastante contenido de ese tipo. Veía podcasts, videos, leía artículos, libros, era una eminencia. Ahora, conocí yo, por ejemplo, me invento, un caso bien hipotético. Háblale a tal chica, me invento el caso ese. Y yo qué hacía, obviamente, yo, claro, conocía, veía un montón de videos, me aprendía openers, me aprendía qué decirle, me aprendía así, tal cual como cuando tú aprendes para un examen de matemáticas, te estudias, así yo mismo hacía. Perfecto, entonces yo aprendía y todo. Pero ¿qué pasaba? Yo jamás accionaba, porque había ese ego en mí que me decía que me van a rechazar, que qué miedo, me voy a exponer, me van a rechazar, entonces mejor no. Y me quedo solo con conocimiento, y el conocimiento sin práctica no sirve, como ustedes sabrán. La teoría, lo teórico, en la vida es el 30%, y el otro 70% lo complementan las experiencias. Y claro, habrá gente que tenga más experiencia que tú o que yo, eso siempre va a haber. Entonces, no nos podemos creer que somos lo mejor, ¿no? Porque siempre va a haber alguien que sepa más que nosotros. Va a haber alguien que sepa más que mí, por ejemplo. Muchísimo gente que sepa más que mí. Eso es innegable, es una realidad que siempre hay. Entonces, ¿para qué tener el ego? Si es que siempre va a haber alguien mejor a ti. Entonces, ya no quiero profundizar tanto en esas cosas que te estoy diciendo, sino ir directo. Entonces, ¿qué hacía yo en esta experiencia que te cuento? Todos mis conocimientos, yo por ejemplo,
tenía amigos en ese entonces que estaban con la intención de querer salir a conocer chicas. Yo, mi hermano, yo no sabía nada. Nada, 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 nada. O sea, yo tenía de pasar a tener un miedo con desconocimiento, en efecto no saber nada, pasa a tener un miedo con conocimiento, que es peor aún y es más frustrante. Entonces yo asesoraba a mis amigos de tal cosa, tú haces esto, haz el otro. Ellos se sentían súper bien, la dicha, listo. Escuchaban mis consejos. ¿Para qué? Y luego los iban a aplicar, para eso, para luego irlos a aplicar ellos, ¿sí? Con las chicas que estaban conociendo. Entonces, ¿qué hacía yo? Claro, yo no me expongo mediante mis conocimientos. Es decir, yo dudaba de mí mismo. Dudaba de mí mismo y eso nos pasa a muchos. Dudamos de lo que sabemos, dudamos de nosotros mismos y a veces nuestro conocimiento queremos poner la prueba en otro para ver si resulta. Y si es que se equivocó y si es que al otro le rechazaron, ¡ah, qué bien! No atentaron contra mi integridad. A mí no me han rechazado. Estoy muy bien yo. Perfecto. Le rechazaron al otro. Y a la larga, ¿qué pasa entre los dos? Al que le rechazaron, al que tú le asesoraste, y supongamos le rechazaron, le hace más fuerte, porque el rechazo le va a convertir en una capa de protección. Y vamos a hablar adelante sobre el rechazo, en un video adicional. Le ponen una capa de protección y ya se va convirtiendo inmune al rechazo. Mientras vos, por ese miedo de que, no, mejor, a él le rechazaron, a mí no. Tú nunca enfrentas el rechazo y a la larga no te va a servir la estrategia y cuando te toque el rechazo te va a afectar tenaz. Entonces mi consejo es, acepta el rechazo, deja ese ego a un lado y ante todo acepta el rechazo. Porque el rechazo es parte de todo, es parte de la vida, el rechazo está en todo. O sea, y cuando vemos en YouTube, he visto pseudo videos, gente estúpida que crea, por ejemplo, así no te van a rechazar, así vas a ser mejor. No, no es así. Porque no tenemos control en lo que nos vayan a decir, en lo que nos vayan a rechazar, no tenemos control. Pero sí tenemos control en la acción, entonces tienes que aprender a accionar. Si estás aprendiendo este tipo de contenido, por favor, acciona. No solo te quedes viendo varios creadores, mis videos, los de otras personas. No te va a servir. Si es que no accionas, no te va a servir de nada. Te vas a quedar en lo mismo y va a ser mucho más frustrante para ti. Y te está hablando una persona desde su experiencia. Entonces, ¿qué pasaba? En una ocasión me acuerdo, volviendo al tema, un amigo ya, claro, tuvo su experiencia, salía y todo, y le iba súper bien. Con mis conocimientos, a él empezó a ir bien. Pero ¿quién se lleva el premio mayor? Él, porque él aprendió la teoría, de parte mía, claro, pero accionó, es decir, tuve la experiencia. Entonces él tenía más experiencia que yo. Y así fue lo que iba, hasta que, por ejemplo, consiguió una enamorada mediante mis consejos. ¿Pero por qué consiguió una enamorada? Porque aceptó el rechazo, asimiló el rechazo, y yo, por ejemplo, no asimilaba el rechazo. Yo no podía asimilar, sino yo fingía, me ponía una especie de capa, ¿sí? Y para aparentar que estoy bien seguro y que el rechazo no me afecta, cuando en mi interior bien que el rechazo me afectaba y por eso tenía que fingir ser lo que era, ser lo que soy, o como le podría decir, bueno, ya le sabrán ustedes cómo decir. Y me tocaba fingir, pero en mi interior en realidad estaba súper mal. No me atrevía, tenía tanto miedo, hasta que ya luego yo me di cuenta y dije, no, o sea, a ver, estoy aprendiendo esto y no estoy accionando. Soy un pendejo. No va a servir, me voy a frustrar. Entonces, el primer paso, dejar el ego. Elimina el ego, porque el ego no te va a ayudar a crecer. Y ante todo, el segundo paso, tenga experiencias, acepte el rechazo es parte de la vida. Por eso yo les mandé en el primer video que hice a que saluden en la calle a las personas. Eso te va a ayudar a que tu cerebro se abra socialmente y ante todo aprenda a asimilar el rechazo, que es muy importante. Tú con eso vas a aprender a asimilar el rechazo. Por ejemplo, cuando no contesten tu saludo, tu cerebro se va a ir convirtiendo inmune al rechazo. Si no eres capaz de hacer eso, no eres capaz de nada en adelante. O sea, es el primer paso. Si no eres capaz de, por ejemplo, salir a aplaudir en la calle o saludar a la gente en la calle, random, no va a servir nada. Lo posterior no va a servir de nada. Y ese es el grandes problemas de la gente que te está hoy en día metiendo de moda este tema del day game. O sea, no te hacen ni siquiera aprender lo básico y te quieren lanzar a day game. Es estúpido, es gente idiota y en un video vamos a hablar sobre ese tema igual. Entonces,
mi consejo es precisamente que te lances. Y ante todo, el paso más importante, a veces cuando nosotros te pasa que tienes el miedo con conocimiento, al rato que tú ves a un tipo que, por ejemplo, se lanza nomás, pone a prueba, tú te sientes mal, te sientes como atacado. Ay, pesado, me cae mal. Y no. A ti te cae mal porque tú quisieras ser como él, de lanzarte, pero no. Tienes el conocimiento, pero tienes miedo de lanzarte. Entonces, y el otro tipo, no le importa que le rechacen o que le acepten o no. Él simplemente lo hace, él simplemente se lanza y ya. Y mi consejo es no tengas esa envidia, porque la envidia hacia esas personas no te ayuda a crecer. Sino mi consejo es que cuando veas a alguien con más experiencia que tú, con más arrojo que tú, es aprende de ellos, mira cómo hacen ellos y aprende para que tú luego puedas poner en práctica. ¿Sí? Entonces, mi primer paso es elimina el ego, aprende a tener experiencias y no envidies a otros que saben más que tú y que se atreven a lo que tú no te atreves. Entonces, esos 3 consejos quería darles como experiencia. ¿Sí? Y esto, ojo, antes de terminar, no pasa solo en materia de chicas. Pasa también, por ejemplo, cuando estás en una clase de matemática y resulta que tú sabes un ejercicio y no pasas al frente. ¿Por qué? Porque tú no quieres recibir las críticas en caso de que te equivoques, sino prefieres que vaya otro compañero para que en efecto él recibe las críticas y se equivoca. Y yo no. Pero no, él se vuelve inmune al rechazo, él se vuelve inmune a la crítica y tú no. Entonces, a la larga, la jugada esta te está jugando en tu contra. Así que, como consejo, sal de ese ego y ante todo, disfruta del proceso y vívelo. Un saludo, mi hermano, que nos estamos viendo para un tenaz video que se viene. Un increíble video se va a venir. Así que ya sabes, tienes que suscribirte, comentar, poner like, porque eso ayuda bastante para que yo siga con el contenido. Entonces, nos estamos viendo.